buenas noches. Esto es Desde el Conocimiento, de vuelta en los estudios de C5N. Tres ejes van a estar atravesando este programa de 1 hora para compartir toda la información de la actualidad, de lo que ocurre en la República Argentina y, por supuesto, como eje fundamental, el aporte de las universidades en nuestro país. Y un tema está vinculado a lo que impone en agenda el presidente Alberto Fernández, la reforma judicial. ¿Cuáles son las necesidades que tiene hoy la provincia de Buenos Aires en cuanto a reforma judicial? ¿Y cuáles son las necesidades a nivel nacional? ¿Qué pasa en el Consejo de la Magistratura? En el inicio, en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el presidente hizo hincapié al Consejo de la Magistratura. En un ratito vamos a estar charlando de ese tema. Otro de los temas que vamos a abordar en el día de hoy está vinculado con el Consejo Económico y Social en la República Argentina. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el sentido que tiene ese Consejo? ¿Sobre qué ejes se están trabajando en estos momentos? Y también Jimmy Percy, que siempre nos trae una apreciación de la realidad, su columna clásica en este programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Vamos a ejemplificar una visita del presidente de la Nación a una universidad para presentar un desarrollo tecnológico. En ese hecho vamos a tratar de pensar y de contar el rol de las universidades en la protección social, en el desarrollo industrial, en el desarrollo científico, en las cuestiones sanitarias, en el desarrollo educativo. Vamos a estar charlando en este preciso momento sobre uno de los ejes que recién decíamos, por supuesto, después ampliando tu columna, con quien es la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, para conversar sobre la universidad. Por supuesto, está Alicia Borén con nosotros, pero también para que nos hable, porque tiene una presencia importante dentro del Consejo Económico y Social de la Argentina. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. De tan lejos hasta la capital. Así Muchas gracias. Es. No, por favor, un gusto. Me parece importante arrancar por este punto de inicio. ¿Qué es el Consejo Económico y Social? Bueno, es un grupo de personas, referentes, intersectoriales, que con un sentido federal y también con paridad de género, con el objetivo principal, que bien lo indicó nuestro presidente, es la de encontrar puntos de consenso y construir la patria que queremos en un futuro mediano y largo plazo. O sea, que es la de construir ideas y lograr acuerdos para establecer políticas de Estado. O sea, este sería el aporte del Consejo Económico y Social. ¿Y cuál fue el eje que lleva desde Misiones al Consejo? Bueno, todavía no definimos los roles. Sí, hay 5 misiones. Dentro de cada misión hay 5 prioridades de todas las áreas. Desde mi formación personal puedo aportar desde la ecología, la sustentabilidad, el sector foresto-industrial y de la realidad de la región, pero yo estoy en representación del Sistema Universitario Nacional junto con la otra rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, y la idea es que nosotros hagamos nexo como vaso comunicante entre las demandas que puedan surgir y el aporte de conocimientos y desarrollo para este gran consenso. De las pocas mujeres en lugares realmente preponderantes, así que por eso también felicitaciones. Además, pasado mañana es el Día Internacional de la Mujer, así que también felicitamos a Luciana después y también la felicitamos a Alicia. Alicia, ¿cuántas universidades? Hay 3 rectores, vos, Delfina Beirabé y Alberto Barbieri. Sí. ¿Y cómo se vivió en el sistema universitario la convocatoria? Bueno. ¿Qué responsabilidades les dieron? Bueno, nosotros representamos al sector académico y tienen muchas expectativas, ¿no es cierto?, de grandes aportes y desarrollo de conocimiento que tienen muchas universidades nacionales en casi todas de las temáticas que están abordadas como ejes prioritarios. Así que yo le quiero decir que en nuestra región tuvo mucha repercusión que la rectora de la Universidad Nacional de Misiones esté participando de ese Consejo Económico Social. Así que, y bueno, por supuesto, la Universidad Nacional de Misiones a disposición para contribuir en todo lo que se pueda, ¿no? ¿Cuán fundamental es el rol de las universidades? Nosotros acá hemos contado lo fundamental que ha sido durante la pandemia en el aporte a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Nosotros concebimos a la universidad como motor de desarrollo en la región, no solamente en la formación de recursos humanos, sino también la de generación de conocimiento, de la transferencia, de la vinculación. O sea, yo te hablo específicamente del caso de la Universidad Nacional de Misiones, tiene carreras y formación de recursos humanos en todas las cadenas productivas de la región.
Entonces genera recursos humanos preparados para afrontar el desarrollo. También se generan proyectos de investigación que se transfieren con proyectos. Nosotros tenemos industrias muy importantes en Misiones. En el último tiempo el turismo también tiene preponderante, pero el sector forestal industrial, el tealero, el yerbatero son como las industrias más relevantes, además de otras carreras, toda la parte tecnológica, técnica, de ingenieril. La verdad que es muy importante, bueno, la inserción de nuestros graduados en todas las cadenas productivas que tenemos en nuestra región. Y en relación a lo que hacía mención, ¿qué características, qué particularidades tiene Misiones? Que además es una provincia hermosa. Bueno, Misiones es una provincia muy chica, tiene 1.200.000 habitantes, tiene casi 30.000 estudiantes en la Universidad Nacional de Misiones. Este año tenemos 9.500 ingresantes. Misiones tiene un sistema de áreas naturales protegidas muy importantes, de bosque nativo. El turismo se basa justamente en la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, está nombrado capital de la biodiversidad, y bueno, es una provincia muy particular porque tiene la mayor cantidad de su perímetro como frontera con Paraguay y con Brasil. Entonces tenemos una zona de tránsito muy grande, con influencias, por ejemplo, en Puerto Iguazú, con el turismo, con las cataratas, con los Altos del Moconá, es decir, que hay una zona de tránsito de personas, de turismo internacional muy grande. Y bueno, está la yerba mate, el té, la mandioca, la chipa, como se conoce, y bueno, después están las carreras de idioma, de formación docente, es decir, hay un montón de propuestas que nosotros estamos trabajando permanentemente, articuladas también con el territorio. Y una característica de la Universidad Nacional de Misiones es su presencia territorial, porque tenemos 3 sedes fijas, El Dorado, Oberá y Posadas, y a su vez tenemos un programa de expansión territorial con carreras cortas en Puerto Iguazú, en San Antonio, en San Pedro, en San Vicente, en Apóstoles, en Puerto Rico. Es decir, tenemos una presencia y una articulación territorial muy importante. Eso se va a extender porque es la provincia con mayor crecimiento demográfico de nuestro país. O sea, cada vez va a haber más demanda. Más demanda. Así es. Alicia, ¿cómo ves? Vuelvo al consejo, ¿no? Demandas contradictorias, empresarios y trabajadores. ¿Cómo se va a ubicar la universidad en eso? ¿Qué lugar va a ocupar? Y bueno, yo creo que va a ser los aportes más relevantes. Creo que tiene para aportar a ver cómo conciliar los intereses. Nosotros tenemos que tener un punto que piense en el desarrollo, en la inclusión, en el trabajo legítimo. Creo que en ese sentido la universidad puede estar interactuando, ¿no? Yo creo que la idea de que lo mencionó el presidente y el que va a presidir este consejo fue la búsqueda de consenso. Entonces todos vamos a tener que acordar y ceder algo para construir un futuro, una patria que estamos buscando. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Recién planteaba que van a ser distintos temas, que dependiendo del tema habrá distintos tipos de abordajes según las especialidades y los ejes que lo atraviesan. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿Cómo delinean? ¿Cada cuánto? Bueno, nosotros mañana tenemos el primer retiro de trabajo, la primera reunión de trabajo, donde vamos a delinear estas cuestiones. El proyecto establece 1000 días de trabajo. Ese es un poco el objetivo y el plazo que se da a este consejo para lograr acuerdos a mediano y largo plazo. Claro, y a partir de ahí, con las distintas partes que competen a la misma área, empezar a tratarlos. Digo, para que la gente entienda, como si fuera un grupo de trabajo. Somos 25, claro. O sea, y hay 25 temas prioritarios en 5 misiones diferentes. Estimo que tal vez cada persona se va a tener que responsabilizar de un área o articular, porque también hay un consejo asesor internacional, hay también, va a haber más de 100 investigadores del CONICET que van a estar acompañando y aportando en las áreas específicas. O sea, la dinámica y la idea creo que la voy a tener en conocimiento en el día de mañana, porque es la primera reunión de trabajo que tenemos. Alicia, ¿cómo se prepara la Universidad Nacional de Misiones para este ciclo lectivo que está empezando, ¿no? Bueno, mucho mejor preparados que el año pasado. Tenemos un proyecto, acreditamos un proyecto de
de la virtualización de la educación superior. Estamos trabajando fuertemente en las tutorías, en becas de conectividad. La verdad, el año pasado fue todo un proceso de adaptación, de preparación, de capacitación. Y bueno, hicimos varias estrategias de contención de los alumnos del último año. Tuvimos dentro de nuestro sistema de educación a distancia un programa Nexos de cursos preuniversitarios totalmente virtuales, gratuitos para todos los jóvenes misioneros, para que puedan continuar sus estudios dentro de la universidad, para ir fortaleciéndolos, dado ese contexto de pandemia que todos tuvimos que vivir. Y bueno, nosotros iniciamos este año las actividades totalmente en un contexto virtual, tanto los cursos de ingreso, exámenes finales y el primer cuatrimestre, y la presencialidad la estamos dando en la recuperación de las actividades prácticas pendientes del año pasado. ¿Y este año así va a ser la dinámica todo el año? Bueno, ¿Piensan que no? Ya comenzó la inmunización, ya tenemos docentes que están inmunizados. Creo que este proceso va a durar en la medida que logremos la mayor inmunización, y vamos a ir yendo paulatinamente a la presencialidad. Entendemos que esa presencialidad masiva no va a existir, porque no va a estar todos los jóvenes estudiantes, creo que por ahora no van a estar inmunizados, entonces siempre vamos a tener que mantener las máscaras, el distanciamiento y cumplir ciertos protocolos para minimizar el riesgo de la salud. Pero creo que tal vez a mediados de cuatrimestre ya vamos a tener más definido, y la idea es ir avanzando en la medida de lo posible en la presencialidad. O sea que la virtualidad, en el caso de Misiones, no es que no lo están viendo como una herramienta que llegó para quedarse. Sí, por supuesto que sí. ¿Y cómo se puede pensar en combinar las dos? Y bueno, las clases teóricas y demás van a ser cuando vuelva la presencialidad total, ¿no? Y no sé, yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Es una herramienta muy práctica, muy cómoda, que ha dado muy buenos resultados. Los resultados que tuvimos de segundo año hacia adelante fueron muy buenos, y los rendimientos académicos fueron muy, muy buenos. La cantidad de mesas de exámenes, de graduados que hemos tenido en este proceso ha sido muy interesante. Nosotros recién acreditamos el año pasado nuestro sistema de educación a distancia, que nos permite ahora postular carreras en esa modalidad. Pero ya podemos desarrollar cualquier carrera con un 50% de su carga horaria de esta manera virtual. No, yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Pero hay cosas que no se pueden sustituir con la presencialidad. Y eso también tiene que ver con la calidad, ¿no? De determinadas carreras y profesiones. Entonces, en la medida que podemos, vamos a ir en estas áreas específicas que requieren la experimentación práctica, que no se puede reemplazar totalmente con la virtualidad, lo vamos a ir haciendo presencial. Alicia, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad? ¿Cuántas carreras? Contá un poco. Bueno, describí la universidad. Bueno, la Universidad Nacional de Misiones tiene alrededor de 27.000 estudiantes activos del año pasado, y este año tiene 9.500 ingresantes. Tiene 67 carreras de pregrado y grado, tiene 40 carreras de posgrado y 1.300 estudiantes de posgrado. Tiene 2.000 docentes y 600 no docentes, digamos. ¿Cuántos años tiene la Universidad de Misiones? 47 años de historia, estamos llegando al cincuentenario. ¿Y qué variaciones ha sufrido o qué aumento de carreras en el último tiempo se pueden estudiar allí? Bueno, las nuevas carreras, ingeniería en computación, ingeniería agronómica, tenemos en cartera ingeniería en agrimensura, arquitectura, urbanismo y territorio. Tenemos proyectos que ya están acreditados, bueno, que estamos trabajando y articulando y planificando recursos humanos para ir implementándola en un mediano plazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque depende de los recursos financieros con que se dispongan. Y bueno, la Universidad Nacional de Misiones también tiene una reserva natural, la reserva de uso múltiple guaraní, de 5.430 hectáreas de bosque nativo, donde ahí viven pueblos originarios, donde hay muchos trabajos antropológicos, etnobotánicos, donde se estudia la biodiversidad y ensayos. La verdad que ¿Eso es propiedad de la Universidad Nacional de Misiones, donado por el gobierno de la provincia,
y lo administra la Facultad de Ciencias Forestales. Yo vengo de esa facultad. Claro. ¿Eso es El Dorado, Alicia? Yo soy del Dorado, pero está en Guaraní. Está, digamos, en el límite con Brasil. ¿Y qué observaron en este año de pandemia? Paradójicamente, y lo hablamos mucho con Jimmy y con rectores de las universidades de la Argentina, no hubo deserción de los universitarios durante pandemia. Y por el contrario, para muchos, quiero por eso después preguntar qué pasó en Misiones, hubo muchos inscriptos para el próximo año. Bueno, nosotros en el primer año, nosotros tenemos problemas de conectividad hacia el interior de la provincia, en lo que estamos trabajando en un proyecto junto con la empresa de la provincia y ENACOM, estamos postulando un proyecto para fortalecer la conectividad. Bueno, la deserción no fue muy diferente a lo de los otros años, pero creemos que se han manifestado muchas desigualdades, ¿no? En cuanto al acceso a las redes, que bueno, que ahora hay una prestación básica universal para nuestros estudiantes, hay becas, ahora hay un programa de becas muy importante, y bueno, y la posibilidad de acceder a dispositivos, porque nosotros, nuestra universidad hay muchos trabajadores rurales, hijos que son los primeros que acceden a la universidad, y bueno, por ahí no cuentan con una cantidad suficiente de dispositivos, familias que por ahí están en la universidad y que van a nivel primario y secundario, entonces fue un planteo y bueno, hubo distintas estrategias que hicieron, prepararon material electrónico para acercar, etcétera, distintas estrategias para la inclusión de estos jóvenes, ¿no? Pero hay mucha desigualdad. ¿Y en esa desigualdad cómo se trabaja desde las universidades? Y bueno, con estas cosas que estamos trabajando con la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Sin costo de datos, con acceso a prestaciones universales, con becas, con articulación de proyectos. ¿Cómo son las becas para que los estudiantes de Misiones puedan acceder? Bueno, ahora justamente se lanzaron 12.000 becas, equivalente a un ayudante de segunda semi-exclusiva para carreras estratégicas que tienen que ver, que atiendan al desarrollo socioproductivo de nuestro país. Y bueno, ahora se están inscribiendo los estudiantes, que es una beca muy interesante, de un valor importante. Y bueno, nosotros tenemos políticas de albergue, tenemos en el campus albergues para más de 500 personas y en todas las regionales tenemos entre 200 y 300 personas en albergues que son propios de la universidad. Tenemos los comedores regionales que están funcionando ya en este momento y estas son todas políticas de contención y de inclusión para nuestros jóvenes. También el gobierno de la provincia tiene el boleto estudiantil gratuito para todos nuestros estudiantes, es decir que hay un trabajo arduo y articulado para disminuir, para que haya más justicia social para nuestros jóvenes. Y cada vez sectores de más humildes se acercan a la universidad con estas políticas. Sí. Porque alguna vez quisieron instalar que no llegaban nunca. Nosotros tenemos muchísimos primeros graduados universitarios de la familia. Y tenemos estudiantes de zonas rurales, también tenemos convenio con estas organizaciones rurales para que hijos de tareferos vengan a la universidad. Es decir, hay todo un trabajo importantísimo que se hace desde la universidad, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Secretaría de Extensión, articuladamente, y bueno, siempre estamos buscando mejores y más beneficios para facilitar el acceso a la educación superior. Bueno, las becas son muy importantes. Y las becas está demostrado, becas y seguimiento a los estudiantes, está demostrado que el camino para que los chicos se queden en la universidad es ese, ¿no? Sí, las tutorías, es que me parece que son claves, que es lo que nosotros estamos preparando ahora para el ingreso. Ya el estudiante ingresa, ya tiene un tutor asignado de manera de hacer un seguimiento, me parece una estrategia superadora a lo que nos pasó el año pasado. Que el año pasado llegó la pandemia, había facultades que ya habían iniciado sus actividades académicas donde los alumnos ya tenían 2 semanas de actividades y otras que empezaban más tarde. Porque nosotros, cada facultad tiene su propio calendario académico y bueno, entonces no es que todos comenzamos en la misma. ¿Hace cuánto que es rectora? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿En qué modifica a un rector de una universidad nacional de la Argentina el tipo de gobierno, el tipo de políticas de los gobiernos? Y bueno, fundamental. La Universidad Nacional de Misiones fue muy perjudicada en el gobierno anterior en cuanto a la distribución presupuestaria. Y en esto lo sabe Jimmy, cuando estábamos en el CIN trabajando,
Y bueno, no se apostaba a la educación pública, como vos mencionabas, los pobres no iban a la universidad, y en este sentido nosotros podemos dar crédito de que eso es una falacia, o sea que en nuestra universidad son muchos jóvenes de escasos recursos que vienen, y el momento del acto de colación o donde se le entrega la certificación, los padres, bueno, para ellos es lo máximo. Gracias por haber venido. No, muy gracias, amable. Luciana. Saludos a Misiones. Y Jimmy. Gracias, Alicia. Noticias de las universidades, las noticias más importantes para contarles a todos ustedes. Presten atención a lo que pasa en Jujuy y al aporte que hacen para que puedan estudiar las pequeñas comunidades. Sí, es una propuesta que le hemos hecho a las comisiones municipales de los departamentos de Puna y de Valle Grande. Veremos seguramente la semana que viene, nos irán comunicando quienes quieren adherir e integrarse a este programa. Se trata de una modalidad especial que diseñó la gente de la carrera de la licenciatura de turismo, los coordinadores, los docentes y las docentes de la Facultad de Humanidades, que tiene que ver con una modalidad específica para alumnas y alumnos de pequeñas comunidades. Es una presencialidad asistida, cada 2 meses va a haber una actividad presencial intensa, en algunos puntos de concentración de alumnas y alumnos que hemos planificado de acuerdo a las posibilidades que tiene la universidad, y mientras tanto en esos 2 meses van a recibir a través de internet, van a recibir las clases para poder ir avanzando, y encuentros bimensuales, cada 2 meses un encuentro intenso con sus profesoras y profesores presencial para avanzar. Y de esta manera podemos impartir esta formación específica, que es la tecnicatura y la licenciatura en turismo, a alumnas y alumnos que estén en estas pequeñas comunidades, con la ayuda, por supuesto, de las comisiones municipales, tanto en lo que hace a la posibilidad de que en algún momento del día alumnas y alumnos puedan acceder a la conectividad y puedan tener oportunidad de tener sus clases en celular, computadora, como el traslado hacia las localidades en las cuales hagamos las actividades presenciales. En los departamentos de Puna seguramente será en gran parte en Abrapampa. Si las comisiones municipales de Valle Grande adhieren, también estas actividades serán en Calilegua o Libertador, pero bueno, es una propuesta importante. La semana que viene ya tendremos el panorama de cuáles son las comisiones municipales que adhieren y firman los acuerdos respectivos, y a partir de ahí ya haremos la inscripción y empezaremos en tiempo y forma el dictado de esta carrera, que se dicta en el Carmen y en Humahuaca, y que ahora va a tener también este dictado con esta modalidad especial para alumnas y alumnos de pequeñas comunidades. Más noticias de las universidades. Presten atención, mucha pero mucha atención, porque así funciona la Universidad de Villa María. La Universidad Nacional de Villa María se destaca por su proyecto académico pensado desde una perspectiva humanista, donde la formación profesional integral está también vinculada a lo comunitario, a la relación estrecha con el contexto social, político, productivo y cultural. Formamos una comunidad universitaria consolidada, pero que no es estática, se transforma, crece y se adapta a la realidad que le interpela, desde lo local, lo regional, nacional e internacional. A través de la formación de nuevos profesionales, de la investigación aplicada y numerosos proyectos de extensión, se promueve el desarrollo de los sistemas productivos locales, el fomento de la cultura y la comunicación. Con una mirada inclusiva y diversa, construimos lazos con distintas instituciones, actores y actrices de nuestra sociedad, explorando nuevos paradigmas y nuevos conocimientos que den respuestas y soluciones a problemáticas actuales. Los nuevos y las nuevas profesionales que se gradúan de la UNBM están preparados y preparadas para vincularse con sus entornos, y lo hacen desde una práctica comprometida y transformadora de nuestra sociedad. El campus de la UNBM se extiende a lo largo de 96 hectáreas.
Así se encuentran módulos áulicos, la biblioteca central, un comedor, un auditorio, laboratorios, áreas deportivas y de salud, residencias universitarias, residencias estudiantiles y espacios administrativos de los distintos institutos académicos pedagógicos. Al mismo tiempo, la Universidad Nacional de Villa María se expande por el territorio provincial, estableciendo sedes en las ciudades de Córdoba y Villa del Rosario, y con presencia en la ciudad de San Francisco. Las numerosas propuestas de formación en la UNBM representan novedosos campos de formación laboral, acordes al desarrollo estratégico de la región. Momento de escuchar a nuestros protagonistas, a los verdaderos protagonistas, a los estudiantes. Soy estudiante de la UTN Regional San Francisco, estoy estudiando licenciatura en Administración Rural y elegí esta universidad porque es pública y además está en mi ciudad. En cuanto a las clases presenciales o virtuales, yo elegiría ambas porque hay estudiantes por motivos de trabajo o por otros motivos que no podrían concurrir a las clases. Cuando me reciba yo me veo trabajando en algún trabajo relacionado con esta carrera. A este 2021 yo espero poder empezar las clases presenciales y poder formar un buen grupo de compañeros y profesores. Estudio Ingeniería Eléctrica en la Facultad Regional Concordia. Elegí esta universidad porque está en mi ciudad y además tiene la carrera que yo quería estudiar. Entre la virtualidad y la presencialidad, elijo la presencialidad. La presencialidad me ayudaba a mantenerme organizado y a concentrarme mejor en lo que yo estoy estudiando. Cuando me reciba me veo tratando de formar mi propia empresa en el rubro o trabajando en el área de generación en alguna central eléctrica como Salto Grande, Atucha o Embalse. Y para este 2021 espero que vuelvan las clases presenciales y por mientras invito a todos los profesores que todavía no se han animado a utilizar la virtualidad a que se sumen, ya que es la única manera que nos queda de seguir estudiando, aprendiendo y formándonos como ingenieros durante este tiempo de pandemia. Vas a hablar de justicia, ¿qué vas a? Hay que hablar de justicia, sí señores. Esto es del conocimiento y para entender el conocimiento también hay que entender los temas de agenda nacional. ¿Quién puso en la agenda nacional la reforma judicial? El presidente Alberto Fernández, porque lo que se requiere en la República Argentina es de una verdadera reforma judicial. Para hablar sobre este tema estamos con Federico Tea, que es secretario general de la provincia de Buenos Aires, y con Diego Molea, que es el flamante, el nombre, ¿no? Porque vos dijiste que había que felicitarlo, por supuesto. En el Consejo de la Magistratura para hacer despolitizar. Habló del Consejo de la Magistratura Alberto Fernández en relación a que había que despolitizarla. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Arranquemos por el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar para que la justicia funcione bien. Hoy no está funcionando de una manera adecuada y además lo que percibimos es lo mismo que la sociedad. La sociedad está disconforme con la justicia, está enojada, no le cree y tiene razón. Y la sociedad nos interpela a todos, y también a la justicia. Y sobre eso hay que trabajar no en una reforma, en varias reformas judiciales. Hoy hay 2 reformas que están en el Congreso de la Nación con media sanción. La reforma del Ministerio Público y también tenemos la reforma de la estructura de la justicia federal penal. Pero faltan más reformas. Una reforma importante es la reforma que atienda los problemas cotidianos de la gente. Lo que tarda una cuota de alimentos, lo que tarda un juicio previsional, que muchas veces el que presenta la demanda de una jubilación termina falleciendo antes de cobrar, los tiempos de una adopción, lo engorroso, lo difícil que es entender un fallo judicial. Entonces también esa justicia hay que reformarla. Pero cuando el presidente habla de despolitizar el Consejo de la Magistratura, ¿qué hizo hincapié? Lo que el presidente plantea y comparto es en que hay que integrar más sectores de otros estamentos a la discusión y al debate dentro del Consejo de la Magistratura. Esto significa más miembros del Poder Judicial, más miembros de la abogacía y también más miembros del mundo académico y científico. ¿Y en la provincia qué pasa con la justicia?
Bueno, hay algunas diferencias con la justicia federal, que es la que seguramente la mayoría de las personas ve en los medios, pero como decía Diego, en volumen es el Poder Judicial de la provincia es el más grande del país y es el que debe atender las demandas de la sociedad. Cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de cuestiones de familia, en gran medida es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires el que recibe esos reclamos y claramente tenemos que trabajar en mejorar el perfil de jueces y juezas. Tenemos que tratar de identificar perfiles que estén más comprometidos con las necesidades de la provincia, que tengan una orientación en derechos humanos, que tengan una orientación en cuestiones de género. Encontramos muchos jueces y juezas comprometidos en ese sentido y otros que no tanto. Y también el presidente señaló en el discurso ante la Asamblea Legislativa la necesidad de pensar en mecanismos de seguimiento, de control. Y en un estudio que hicimos en la Universidad Nacional de José C. Paz, detectamos que entre 1999 y 2017, o sea, en 20 años de periodo desde la creación del Consejo de la Magistratura y el sistema disciplinario que tiene actualmente la Justicia Nacional y Federal, hubo solamente 20 sanciones. Entonces, o tenemos un Poder Judicial que es impoluto, que no hace 20 sanciones entre 1999 y 2017, 1999, que se puso en marcha el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Enjuiciamiento, que había sido creado en la Constitución del 94. O sea, se tardó 5 años en ponerlo en marcha. En arrancar. Cuando arranca, desde ese periodo hasta el año 2017, hubieron solamente 44 casos de sanciones en 20 años. Si tomamos un periodo en el mismo estudio de 2014 a 2017... Pero, discúlpeme, ¿qué hicieron en todo ese tiempo? Bueno, ¿Qué hace la justicia en todo ese tiempo? Hay cuestiones estructurales, como decía Diego, por eso... Este es un ejemplo clarísimo. Por eso lo que señala el presidente, y me parece que la oposición en gran parte actúa dogmáticamente, dice cualquier tipo de rechazo a revisar esta cuestión. ¿Cómo la vamos a revisar? Y me parece que lo que pasa es que se pasa de cero a una destitución. Y no tenemos mecanismos en el medio para poder hacer una verdadera rendición de cuentas de jueces y juezas, que son no son una corporación, aunque a veces pareciera que funcionan como tales, sino que son un poder del Estado. Y no hay nada más democrático, más republicano que trabajar en ese equilibrio de poderes para hacer un seguimiento, y no por una cuestión ideológica, de política partidaria, sino para que el servicio de justicia, como decía Diego, funcione mejor y atienda las necesidades de la sociedad. Ahora, yo quería seguir con la reflexión de Diego. Lo que sale en los diarios es o la política, y la justicia y la política, o el lawfare, como dijo Cristina, o sale cuando hay un escándalo. Una chica hace 18 denuncias, la justicia no responde, la policía no responde, la sociedad no responde, y termina en una tragedia. Todo lo otro, las jubilaciones no se cobran, el juicio no termina nunca. Adoptar a un chico es tenés un problema de la medianera, mejor no lo tengas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo una reforma podría llegar a agilizar y a proteger los derechos de víctimas, victimarios, de conflictos? Porque ahí hay un temón. Son muchos temas y hay que ir resolviéndolos todos. Que no son lo que salen en el diario. ¿Qué digo? Y me gusta plantearlo para ser claro y que la gente lo comprenda bien. La justicia tiene fiebre. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene fiebre? Es que está enferma. Una enfermedad tiene. Alguna enfermedad tiene. Entonces, ¿qué plantea el presidente? Que hay que trabajar para mejorarlo porque está mal. La justicia funciona mal. Y sobre eso tenemos que trabajar. Ahora, hay cuestiones que trascienden en algunos medios que son construcciones mediáticas sobre cuestiones judiciales. Por ejemplo, ¿y con eso qué logran? Por ejemplo, las que salen en las tapas de los medios, que después llegan a nada, o cuando se hablan de prisiones preventivas, que en muchos casos ha habido abusos y queda claro en este país lo que ha sucedido en los últimos años, y que la sociedad cuando ve a alguien detenido piensa que ya fue condenado, y no. Y existe una condena social que logran los medios antes de que exista la condena o luego, antes de la sentencia judicial. Sí, eso es lo que logran son las prisiones preventivas. Exactamente. Y eso es lo que está mal y hay que corregirlo. Hay que corregirlo y hay que trabajar fuertemente en esto. Y lo que planteabas de género, nosotros en el Consejo de la Magistratura, el lunes próximo, Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer una sesión especial. Y uno de los proyectos que vamos a presentar es, desde el Consejo, auditar todos los juzgados de la órbita nacional y federal, todas las causas que tramitan violencia de género. Lo vamos a hacer primero en la esfera que nos compete, pero luego vamos a intentar firmar, y ya lo estuvimos hablando con Federico Tea,
cuando esto funcione, el plan de auditoría, firmar un convenio para que esa estructura del Consejo Nacional también pueda trabajar en conjunto con las provincias. Auditemos por qué pasa que están matando a las pibas. ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La justicia es lenta, no reacciona, la policía tarda en llamar. ¿Algo pasa? Bueno, ocupémonos. También la sociedad tiene que mirar. Bueno, por supuesto. Hay cuestiones culturales también, pero la justicia puede hacer mucho más de lo que está haciendo. ¿Qué herramientas tiene, por ejemplo? Una jueza o un juez actúan mal a las claras en muchas circunstancias. Como periodistas nos toca hacer coberturas que son tremendas, de mujeres que piden ayuda y que no son escuchadas, que presentan elementos y que el denunciado viola la restricción y no pasa nada. ¿Ustedes qué elementos tienen para que esos jueces y esas juezas cambien, actúen más rápido, sean más conscientes de lo que pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Se destituye porque es el único camino? Hoy, ¿qué se hace con una jueza que tiene un mal abordaje de este tema? A ver, son esferas distintas. Federico lo plantea bien. En la provincia de Buenos Aires la mayoría de estos casos son de competencia provincial, porque es justicia ordinaria. Nosotros, la justicia nacional, son los delitos de la capital federal y los que se cometan en el resto del país en jurisdicciones federales. Sí. Sobre eso vamos a analizar por qué tardan, demoran, qué sucedió en cada uno de los casos. Y sobre eso hacer una denuncia sobre jueces y juezas que hayan actuado mal. O sea, ¿hasta ahora qué pasaba? No, a ver, a mí me parece, como decía Diego, son varias reformas, hay algunas que son de corto plazo y hay otras que llevan más tiempo, y yo las situaría en varios niveles. Un nivel es el de los instrumentos jurídicos que tienen los jueces y las juezas para... Pero yo digo hoy sí, ¿qué pasa? Sí, por eso hay que hacer reformas legislativas, hay que hacer, como planteaba Diego, que van a hacer en el Consejo Nacional, un seguimiento más cercano para que jueces y juezas rindan cuentas de la actuación, porque en muchos casos son porque no están trabajando, porque no hay inmediatez con las denuncias, porque no hay seguimiento. Ahora, si los funcionarios y funcionarias judiciales se sienten que no tienen ningún tipo de control ni político ni social sobre cómo actúan, bueno, lo tienen que sentir porque hay una demanda social para eso, y seguramente eso va a ayudar en el corto plazo a que hagan mejor su trabajo, y al que, como dijo el ministro del Interior, al que no esté dispuesto a transformarse, a trabajar más en función de las demandas de la sociedad, y bueno, tal vez es porque no está preparado para afrontar ese servicio público. Y después tenemos una cuestión más de largo plazo que tiene que ver con la formación, con el trabajo que hacemos en nuestras universidades, en nuestras facultades de Derecho, en la formación obligatoria que tienen que tener quienes aspiran a un cargo judicial en materia de derechos humanos, en materia de género, en conocer la realidad y no solamente las leyes, sino cuál es la realidad social, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires. No se puede... Hace poquito, te cuento una cortita, pero me parece que es muy significativa. Un conjuez en la provincia de Buenos Aires falló en contra de la provincia para equiparar el salario de los jueces de la provincia a los jueces federales, que son en ambos casos bastante exorbitantes, pero en la justicia federal son sueldos altísimos. Eso le representaría a la provincia un costo fiscal de 41.000 millones de pesos. Solo en eso. Solo en eso, en los salarios de los funcionarios que tienen mejores sueldos que miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo. La verdad es que si los miembros del Poder Judicial están pensando en ese reclamo salarial antes que estar pensando en la infraestructura, en la tecnología, en cómo garantizar mejor el acceso a la justicia, en todos los casos de violencia de género son muy dramáticos, cada vez más visibles, bueno, ahí hay un problema. Y por eso dar el debate público, dar la discusión política, no puede ser leído como un atentado a la independencia del Poder Judicial. Es un poder del Estado y tiene que rendir cuentas frente a la sociedad de cómo actúa. Quiero volver a algo que vos dijiste, no para irme, sino para todos los jueces, abogados, fiscales, son todos graduados de universidades. Seguro. ¿Es un fracaso de la universidad o no? ¿Qué tiene que cambiar la universidad? ¿Cómo estamos pensando eso? En parte nos tenemos que hacer cargo porque todos pasan por las universidades. Entonces hay que trabajar desde la enseñanza del derecho también. Esto es algo que con Federico lo charlamos mucho porque provenimos de facultades de Derecho del conurbano. Y la verdad es que tenemos que trabajar, tenemos que incentivar mucho más a que tengan vocación, a que tengan sensibilidad. A mí me gusta decir que hoy un juez necesariamente tiene que tener empatía con la sociedad. No puede sentirse que es un ser superior o que está arriba de un pedestal. Y eso hay que construirlo desde la universidad. ¿Qué piensan? ¿Qué tiene que pasar con la Corte Suprema, con la cantidad de miembros de la Corte Suprema, Federico? No sé si la discusión es estrictamente sobre la cantidad de miembros, sino sobre el funcionamiento. Y lo planteó muy bien el presidente en el discurso. Son algunas cuestiones muy técnicas, pero por ejemplo, no puede ser que la Corte no tenga plazos para resolver.
¿Cuál es el principal motivo de queja de este famoso artículo 280 del Código Procesal, por el cual la Corte desestima un recurso sin dar ningún argumento? No es solamente que no da ningún argumento, es que pueden pasar 5 años y el recurso está ahí y la Corte después de 5 años decide rechazarlo sin dar ningún argumento, no tiene un plazo para pronunciarse. Digo, hay muchísimas cuestiones que tal vez son un poco técnicas, pero que hacen al funcionamiento de la Suprema Corte, a la que llegan los casos a veces económicamente más relevantes, pero no socialmente más importantes. Me parece que la Corte también, como un poder como cabeza, uno de los poderes del Estado, tiene que, no sé si reformarse en cantidad de miembros, pero sí en el tipo de diálogo que tiene con los otros poderes y no ser tan reactiva a cualquier tipo de discusión sobre su funcionamiento. Porque como decía Diego, hay más de un 90% de la sociedad que está disconforme con el funcionamiento del Poder Judicial. Algo hay que hacer al respecto. Diego, ¿por qué o considerás que hay que ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema? No, no es una discusión de este momento, porque para lograr eso se necesita un gran acuerdo político. Y hay tiempos. Lo que sí hay que poner luz es sobre el funcionamiento, como dice Federico. Hay que analizar, y esto también tenemos que entender que todos estamos siendo interpelados y todos debemos dejar que seamos interpelados. Entonces, hoy también hay un llamado de atención a la Corte. Y sobre esto hay que poner luz. Para ampliarla hay que lograr un gran consenso político. Que no está. Hoy no lo veo y no es momento, y es un año electoral. Hoy es una discusión que no nos va a llevar a nada. En cambio sí nos va a llevar a lo que planteó el presidente, que después algunos lo quieren malinterpretar cuando habla de una comisión en la Cámara de Diputados o en la bicameral en el Congreso. ¿Qué está planteando el presidente? Que hay cuestiones que puede el Congreso legislar, puede modificar leyes, puede generar leyes nuevas, puede la bicameral analizar el funcionamiento de la Corte. Esas son facultades. Ahora, no va a echar la bicameral, no va a haber una comisión investigadora de jueces. Esa es una facultad del Consejo de la Magistratura. Pero acá lo que buscan siempre es sentirse perseguidos para seguir manteniendo privilegios. Para no dar por sentado, ¿por qué hace falta un acuerdo político? ¿Qué significa agrandar los miembros de la Corte? Hay que ir al Congreso. Para designar ministros de la Corte necesitas 2/3 del Senado. O sea, necesitas un acuerdo de 2/3 en el Senado. Totalmente. Y para cualquier ley, digo, esto es algo que debe consensuarse, debe trabajarse, debe conversarse. Y bueno, acá lo que planteamos también que debe haber más diálogo. Diego, ¿cómo interpretaste, cómo evaluaste lo que pasó con Stornelli? Que Stornelli, después de lo que dice el presidente Alberto Fernández, lo amenaza directamente en uno de los medios de comunicación habituales y amigos de Stornelli. ¿Cómo se interpreta? Como una amenaza, como un fiscal amenazando a un presidente de la nación. Y la verdad es que lo que está planteando el presidente, quien además es docente de derecho, si de algo sabe mucho el presidente de la nación, es de justicia, es de derecho. Y él está planteando cosas que son lógicas, son racionales. Entonces, lo que sostiene es, él está hablando de ética judicial. Y acá pareciese que hoy se olvidó. Y se olvidaron todo lo que es la ética judicial. A mí también me toca y salí sorteado para investigar la conducta del juez Hornos. Bueno, estoy pidiendo una serie de medidas de prueba para analizar. Digo, acá pareciese que está bien y hoy nadie quiere hablar de la ética. Y hubo casos del doctor Stornelli, que creo, y lo está investigando la justicia, que violan la ética judicial. Stornelli además Stornelli justo hizo una declaración estos días en relación a la investigación de estas 6 visitas, de estos 6 encuentros que tuvo el expresidente Mauricio Macri con Hornos, y dijo que no le parecía mal. Palabras más, palabras menos. Buscaría la declaración exacta, pero palabras más, palabras menos, ese fue el tono. ¿Ustedes lo ubican en el plano ético, las 6 visitas de un juez camarista al presidente de la Nación? ¿Es solo ético? No, por lo menos es ético. Acá hay que analizar, y hay cuestiones que puede resolver y analizar el Consejo, que es la conducta del magistrado o la magistrada, y hay cuestiones que después lo deberá investigar la justicia, quizás. Esto es algo para analizarlo. Y quieren comparar con algunas cuestiones del expresidente Macri, cuando a nosotros nos pasó que hubo un intento de presión a un magistrado, cuando el expresidente comete un exabrupto, por lo menos, en ordenarle al consejero de la magistratura del Poder Ejecutivo que denuncie en el Consejo de la Magistratura al juez Alejo Ramos Padilla. Ahora, esto no lo podemos comparar con... Eso estaba bien. Claro. Y hoy que un presidente solamente ponga títulos a cuestiones que hay que interpelar está mal.
Lo otro fue peor, porque fue persecución. Federico, ¿cuál es tu mirada de todo esto? Bueno, esta semana estuvo la declaración de la expresidenta, la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de Dólar Futuro, del gobernador Axel Kicillof, y me parece que fue una clase magistral acerca de cómo funcionó el Poder Judicial durante los 4 años del macrismo. Porque le da también contexto político. Jimmy preguntaba sobre las visitas del camarista al expresidente. Hay que ver las fechas, hay que ver inmediatamente después de esas fechas qué sucedió, qué medidas judiciales se tomaron. Todo eso dentro de un contexto, por ejemplo, en el de la causa de Dólar Futuro, con una intencionalidad política de beneficiar políticamente antes del balotaje al expresidente Macri, luego de forzar una devaluación durante la presidencia de Cristina Kirchner, luego de perseguir criminalmente a quienes habían llevado adelante una política pública, con el doble objetivo, por un lado, de criminalizarlos de manera personal, y por otro lado de disciplinarlos políticamente. Y me parece que es el nudo gordiano de la cuestión. Y paradójicamente los beneficiados fueron los amigos de Mauricio Macri. Y además el negocio claramente estaba en aquellos que antes de asumir sus cargos estaban negociando cuál iba a ser el beneficio que se iban a llevar por los contratos a Dólar Futuro que habían celebrado ellos mismos, que eran los funcionarios de Macri. Pero sacando eso, lo dijo Cristina Kirchner en La Plata en diciembre pasado, cuando no pueden con la voluntad popular, cuando no pueden contra la organización del poder popular, utilizan a los medios de comunicación y en algunos casos algunos sectores del Poder Judicial para, la palabra no sería adoctrinar, sino para condicionar y generarle miedo a los funcionarios que tienen que llevar adelante políticas públicas. Y me parece que eso es muy peligroso y esa es la cuestión institucional que me parece que tenemos que tratar porque no le conviene a nadie. Incluso creo que hay grandes sectores de la oposición que no están de acuerdo con esta extrema judicialización de la política. No quiero dejar de preguntarles por los procuradores interinos que no son más interinos. Porque Casal debía cumplir un interinato nombrado por Mauricio Macri, pero sigue ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué continúa? No podemos seguir funcionando sin procurador. La verdad es que apenas asume el presidente de la Nación, propone un nombre para normalizar una situación irregular y la oposición en el Senado no prestaba el acuerdo de 2/3 para poder designarlo. Ante eso también nos encontramos con un cuello de botella porque necesitamos la cabeza del Ministerio Público funcionando, necesitamos un procurador y si la oposición pone trabas y se convierte en la máquina de impedir, es muy difícil. Y ante eso, ¿qué buscó el Senado? Que ya tiene media sanción, de buscar otra manera de designación del Procurador General. Y en eso se está debatiendo en estos momentos. Gracias por venir a ambos. Bueno, muy amables. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias. Momento de hacer una pausa muy pero muy cortita. Después Jimmy Persic te va a contar de qué se trata ese aparato que te mostramos hace algunos programas en Desde el Conocimiento, el aparato que detecta COVID, que sirve para detectar COVID o para prever o prevenir, mejor dicho, COVID en la sala. De eso vamos a estar charlando en instantes. ¿Cómo funciona ese medidor de dióxido de carbono? Un aparato que se diseñó en la Universidad de Burlingame. Ya venimos. Tenés que conocer con quién, con Jimmy Persic. Ese aparato que nosotros te mostramos hace algunos programas que detecta la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en un ambiente, nos puede ayudar muchísimo y ya está ayudando en distintas instituciones y además es un aparato construido aquí en la Argentina, puntualmente en la Universidad de Burlingame. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene un sensor, un display, un Arduino, pero centralmente es un desarrollo tecnológico, parte de una idea de un investigador de nuestra universidad, Jorge Aliaga, que él parte de esta idea, que si el aire está puro, no lo respiró otro, y si no lo respiró otro, es más difícil contagiarse COVID. Entonces lo que mide es, entre comillas, si el aire está respirado o no está respirado. El conocimiento producido, la literatura dice que al aire libre nos contagiamos menos. ¿Por qué? Porque el aire está menos compartido. Entonces el aparato mide. Y hay otro desarrollo en camino que va a medir otras cosas. Es cuántas partes de dióxido de carbono hay en el aire. Si hay más de 800, lo que hay que hacer es abrir el aula, la oficina, el salón, el lugar donde sea. El clásico ventilar. El clásico ventilar. Cuando vos llegás y decís el aire está viciado, es eso. Bueno, esto es un desarrollo, pero es parte de lo que nosotros creemos que tiene que hacer la universidad.
que es producir conocimiento y transferirlo, producir conocimiento socialmente valioso y transferirlo. Eso se llama vinculación tecnológica. Y estuvo el presidente, además, en la presentación. Bueno, ese es el valor. Estuvo el presidente, el presidente vino a la universidad, vino al taller donde los investigadores y los estudiantes están construyendo eso, y además empezó a distribuir a escuelas de Hurlingham y de Morón, y eso posibilitó que una gran cantidad de aulas además volvieran a abrir. Pero como está eso, nosotros siempre mostramos esto. Esto también es vinculación tecnológica, es producción de conocimiento y ponerlo a disposición de quien lo necesite y de quien lo financia, que es el pueblo argentino, ¿no? Made in Argentina. Made in Argentina. Las ideas, la tela, las líneas de trabajo. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la Universidad Pública Argentina, ¿no? Producir eso que está mostrando el presidente. Lo mismo en la energía, en los alimentos, en la informática, es producir conocimiento y ponerlo a disposición. Para eso, muchos argentinos que ni siquiera pasan por la esquina de la universidad sostienen la Universidad Argentina. Entonces, la verdad que estamos orgullosos de que el presidente haya venido, de que lo muestre, de que lo asuma como un desarrollo propio, y esperemos que esté a la altura de las escuelas de Hurlingham, de los hospitales, de los micros, como está esto y como están otros grandes desarrollos que hace la Universidad Argentina. Es muy interesante en este aparato que detecta, además es de simple utilización, no tenemos que ser especialistas. Lo puedo usar yo, para decirlo. Que es un montón. Es un montón. Y que además hoy no lo trajiste, pero siempre lo traes. Sí. Cuando hacemos los programas, cuando hicimos los programas, siempre está para medir, y es verdad, cuando hay un momento donde está el aviso de la cantidad de gente y ahí se abre todo, se ventila y rápidamente detecta el aparato y se previene. Lo hemos charlado también con Jorge Liaga, que fue su diseñador, su creador. ¿Y cómo se puede hacer para que este tipo de aparatos sean masivos? Bueno, hay una primera escala que es lo que puede producir la universidad, con estudiantes, con pasantes, lo que puede producir la universidad. Y estamos haciendo otros contactos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con ADIMRA, que es la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la Argentina, para que ellos también, sobre un prototipo, sobre un desarrollo que hace la universidad, que ellos puedan empezar a producir a escala, porque no es para escuelas nada más, esto es también para lugares de trabajo público, para lugares de trabajo privado, para espacios donde se acumula mucha gente y donde es difícil ventilarlo. Es muy barato y no solo es, acá marca el dióxido de carbono, pero estamos haciendo otro que marca otras cosas que tiene el aire, ¿no? Con otros sensores adentro. Pero te previene de COVID por lo que está hoy, pero si el aire está más limpio, el aire está más ventilado, otras enfermedades respiratorias también es posible de cuidarse y evitarlas. En los próximos Desde el Conocimiento entonces vamos a profundizar de otros aparatos que en estos momentos se está trabajando en la Universidad de Hurlingham. Un placer, Jimmy. Gracias, Luciana. Nos reencontramos el próximo sábado a la madrugada, ya domingo. No sé qué decir, si sábado a la madrugada o domingo. Es domingo. Es domingo. Sí, técnicamente es domingo, pero bueno, como la gente lo mira en general, pasa el sábado. Totalmente. Y te quedás mirándolo, los invitamos a 12 de la noche. Te vemos a vos antes. Sábado. Claro, sí. Es como mi turno, ¿viste? Es mi turno completo en C5N. Gracias por compartir este momento con todos nosotros. Por supuesto, día domingo a las 5 hacemos Desde el Conocimiento en Radio 10 y el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar en la pantalla de C5N. Gracias.